El Ancasti Podcast. La chocolatería de Sandra Petovelo. ¿Usted se acuerda, Paolita, de Julio Chocolate Rigó? Sí. Recordado escándalo en octubre, septiembre, octubre del año pasado, que es un puntero, que lo descubren con casi un centenar de tarjetas de débito, cobrando sueldos de empleado de la legislatura bonaerense. Que luego se determina que en realidad era un mecanismo de financiamiento político, esos tipos no trabajaban y tampoco cobraban el sueldo. Chocolate cobraba todo sueldo, le daría una parte a alguno y otros servían para financiar política. Este es el gran escándalo de Chocolate Rigó. En plena campaña estalló. Después lo sucedió el famoso caso del intendente que lo pillaron del ex intendente que lo pillaron en el yate, ¿se acuerdan? De Insaurralde. De Insaurralde. Uh-huh. Bueno. Que le costó el matrimonio. Ya se ha compuesto de nuevo la ex mujer. La ex mujer, que estaba tan dolida en ese momento. La cuestión que en el Ministerio de Capital Humano, que es el que conduce Sandra Petovelo, se ha descubierto, luego de todo este escándalo de los alimentos que no se distribuían, que estaban acopiados 5.000 toneladas de alimentos, algunos de ellos a punto de vencer, leche, que lo denuncia Juan Grabois, que, bueno, en un contexto general de crecimiento de la pobreza, de una situación muy desesperante en los sectores más vulnerables de la sociedad que se van creciendo, digamos. Esos alimentos estaban acopiados, algunos a punto de vencerse. Por supuesto, esto el gobierno nacional lo atribuyó a una suerte de venganza de Grabois, que es uno de los blancos favoritos para atacar en el tema de la manipulación de la asistencia social, que es el clientelismo en la asistencia social. El juez Sebastián Casanelo, cae la denuncia de Grabois ahí, hace los allanamientos correspondientes y descubre que ahí estaban los alimentos, en depósito de Villa Martelli y Tafí Viejo, acá en Tucumán. Y estalla, es como si se destapara una olla ahí en el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Petovelo, que es la ministra favorita, digamos, de Javier Milei. Es amiga de Javier Milei, la está defendiendo con mucho énfasis. Dice que es su espada contra la corrupción. Pasa esto, ¿quién es el fusible que salta? El secretario de Niñez de la Torre. Pablo de la Torre, que es denunciado por el gobierno nacional ante la Oficina Anticorrupción, y luego esa causa sigue y va a caer en manos de quién, del juez Ariel Lijo, que es el candidato a entrar a la Corte Suprema de Justicia de Milei. La cuestión, hoy hubo al mediodía un tremendo escándalo en Comodoro Pi, en la audiencia, porque Casanelo, que ordena, Sebastián Casanelo, bueno, repartan esos alimentos, infórmenme sobre un plan de distribución, y el Ministerio de Capital Humano, cuya abogada se llama, ya les digo, acá la tengo anotada, porque hay una mezcla de nombres tremenda, Gianni es el apellido, que ha sido militante del kirchnerismo, estuvo con el macrismo y ahí continúa en desarrollo social. Apela esta decisión, esta medida cautelar de Leila Gianni, se llama la abogada. Ahí está. Apela esta decisión de esta orden judicial de Casanelo, diciendo que no tiene por qué meterse el Poder Judicial en facultades que son prerrogativas, que son propias del Poder Ejecutivo, y coinciden en la audiencia ahí Gianni con Grabois, y hubo una fortísima discusión con insultos cruzados, hubo hasta conato de pugilato con algunos
personas que la acompañaban ahí a Gianni. La cuestión que está hecha la apelación. Y el Ministerio de Capital Humano dice, vamos a empezar a distribuir los alimentos que están a punto de vencerse. Y me decían en junio, julio. Detrás de esto, saltó otro escándalo peor todavía, que es una denuncia por sobresueldo. Por eso le hablaba yo de la chocolatería de Petovelo. Uh-huh. El Ministerio de Capital Humano había firmado un convenio con la Organización de Estados Americanos, OEI, de $1.000 millones. Y esa plata se utilizaba para pagar personal y para contrataciones. ¿Qué se descubre? Que había una lista de rugbyers del Colegio La Salle, 120, que estaban anotados para cobrar esos sueldos. Unos 120 millones de 120 millones de pesos de salarios provenientes de ese aporte de la Organización de Estado Iberoamericano. En un mecanismo muy similar al de chocolate. Yo hago una maniobra administrativa donde, bueno, tanta gente cobra y esa plata en realidad no se utiliza para pagar a esa gente, o se utiliza solo en parte para pagar a esa gente, que serían los rugbyers esto, y el resto le pago sobresueldo a funcionarios o hago contrataciones. La chocolatería. Denuncia de la Fundación Arco Social, que involucra a Petovelo, de la Torre, a un funcionario de la Torre, se llama Francisco Fernández, que era el director administrativo de la Torre, y al director de la Organización de Estado Iberoamericano, que se llama Luis María Escaso, entre otras personas. Denuncia penal que cae está en curso, digamos. La chocolatería. En el medio de esto hubo un incidente, como si fuera poco, digamos, estamos hablando de alimentos retenidos en el marco de pobreza creciente. Estamos hablando de una maniobra oscura con $1.000 millones acordado con esta organización, que se usaba no solo para pagar supuestos sueldos y para contrataciones, sino una de las sospechas que hay, que se usaban para comprar dólares, para maniobras en el mercado cambiario. Y en el medio de eso, este funcionario, Francisco Fernández, que era el director administrativo de la Torre, es como secuestrado por unos patobicas ahí de Petovelo, y lo encierran y lo aprietan para que firme una declaración, una denuncia en contra de la Torre, cosa a la que él se negó. Primer antecedente, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero ahí, en Capital Humano, que es un ministerio muy importante, que es una funcionaria directa de Javier Milei Petovelo. Recordemos que hace una semana cayó Nicolás Pose, que era otro amigo de Milei. En este caso, Milei está haciendo una defensa muy enfática, ha mandado todo el gabinete a defenderla a Petovelo. Se dice que todo esto es una maniobra de las mafias a las que se está enfrentando Petovelo. Pero resulta que la secretaria legal del Ministerio de Capital Humano de Petovelo, esta abogada Gianni, que era funcionaria de Cabandier, era de la Cámpora, era kirchnerista antes, y trabajaba ahí trabajó en desarrollo social, Venecia. O sea, tiene que investigarse ella misma, funciones de las que
gestiones de las que ella misma formó parte. Parece que viene de Macri también. Hace una mujer que tiene el don de la ubicuidad política. Esto le reprochaba Juan Grabois. Detrás de todo esto tenemos este antecedente de Chocolate Rigó, que le mencionaba yo. Y emerge algo muy oscuro, digamos, a partir de esto, de que lo aprietan a Fernández, al secretario, al director administrativo de la Torre, empiezan a emerger indicios de una guerra por el control del espionaje de sectores vinculados a Jaime Estiuso. ¿Se acuerda de Estiuso? Era un emblemático jerarca de los espías de la Argentina, un hombre muy oscuro, que estuvo apareció en un documental, que tuvo participación en las investigaciones por el atentado a la embajada de la AMIA. Los tentáculos de este hombre en el submundo de la inteligencia parecen infinitos, y al parecer varios personajes vinculados a él empiezan a conectarse o están conectados con gente del esquema de Milei. Esto ha emergido acá, en este escándalo que empieza con la chocolatería de Petovelo y sigue con los indicios de que hay una guerra por el control del servicio de inteligencia. Junto con Pose cayó el jefe del servicio de inteligencia. Hay uno nuevo ahora. Y esto nos remite a otro precedente, que también estalló. Salió a la luz en las vísperas de lo que fue el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Usted se acuerda del atentado? ¿Cuándo se produce el atentado a Cristina Kirchner? Cuando el fiscal la acusa en la causa por corrupción en la obra pública, donde luego fue condenada. Y se hacen esa suerte de misas paganas ahí en la esquina donde vivía la ex vicepresidenta, donde se juntaban la cámpora que resistía la intervención o la protección que podía dar el personal de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y terminó con el atentado famoso de los copitos, que le gatillan en la cara y no sale el tiro. En ese contexto aparecieron las famosas escuchas que se le hacían a jueces, fiscales, ejecutivos del diario Clarín, que viajaban al lago Escondido. Y trascendieron, se difundieron el contenido de conversaciones, de diálogo que tenían a través de Telegram. Después de que se difundió una foto que indudablemente también salió de este submundo, de esta cloaca, digamos, el sotogobierno, que son los servicios de inteligencia, donde al parecer hay bandas dedicadas a hackear, a extorsionar, a vender esos contenidos que obtienen ilegalmente. En aquel entonces recuerdo que eso se utilizó, todos estos elementos de la visita al lago Escondido, el contenido de esas conversaciones en Telegram entre funcionarios del Poder Judicial, gente del diario Clarín, se utilizó para abonar la teoría de que había un lawfare, una componenda judicial para perseguir a Cristina Kirchner. Pero acá lo interesante, Paola, es cómo nosotros asistimos al ascenso de un personaje que es Javier Milei, de un sector que son los libertarios, que viene a cortar con determinadas prácticas,
Y vemos la continuidad de todo esto. De cosas que, digamos, tienen que ver con la corrupción, aparte con un altísimo contenido de cinismo, porque están cobrando sobresueldo, cuando el discurso era que no se aumenten los sueldos de los senadores, que no se aumenten los sueldos de los diputados, que mis funcionarios no miran, decía el presidente, no, mira, nosotros trabajamos y estamos tranquilos porque no miramos el recibo de sueldo. Nosotros vivimos de otra cosa. ¿Ve qué? Aquí empiezan a emerger estos asuntos. Estas continuidades que parecen inmunes a cualquier ruptura. Y lo más inquietante es esto que tiene que ver con el mundo del espionaje. Gente que trafica con mugre, con las deyecciones, digamos, de la casta política, de los jueces, de los empresarios, de los periodistas, que viene de hace mucho. Ya el tiempo de Macri, ya cuando Macri estaba de jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, hubo un famoso escándalo con su jefe, con su secretario que era de seguridad, creo, que era el comisario Fino Palacio, le decían, ya muerto, donde se descubrió un esquema donde se los espiaba justamente a la gente que estaba que militaba a favor del esclarecimiento del tema de la AMIA. Un mundo muy oscuro. Estos elementos del mundo de la inteligencia parecen empezar a jugar un papel muy importante dentro de lo que es la interna libertaria. Justamente a Pose se lo acusa, entre otras cosas, todo esto por trascendido, todo esto no es oficial, se lo difunde a través de las redes que también maneja el sector libertario, el Twitter. Se lo acusaba de espiar al resto del gabinete, incluso de espiar a la hermana del presidente. Escuchas telefónicas, ver dónde andaba, con quién andaba, en qué se ocupaba. Y desde Pose, también extraoficialmente, del sector de Pose, dice que en realidad él se negaba a hacer esas prácticas, que le pedían desde el gobierno a que espíe periodista, que espíe empresario, que espíe político, dirigente deportivo, y que como él se negó a hacer eso, porque el servicio de la AFI funcionaba bajo su órbita, lo echaron. La AFI pasó a funcionar en la órbita directamente bajo la órbita del presidente. Digo, estos sectores jugando dentro de la interna libertad y dentro de las disputas de poder que se han exacerbado y que han quedado al desnudo, responden a un eje de poder, a un enfilamiento que tienen Santiago Caputo, que es el que maneja la comunicación y la imagen del presidente, que adquiere cada vez más poder dentro del gabinete, y la hermana del presidente, Karina Milei. Están utilizando esta herramienta. Hay mucho indicio de que esta herramienta del espionaje, con Jaime Estiuso en el vértice, se está utilizando dentro de la interna libertaria para ocupar espacio. Continuidades y una gran pregunta que queda, Paulita, por hacer. ¿Qué es lo que pasó en desarrollo, en capital humano? Este tema, alimentos, este convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos por $1.000 millones para pagar personal, estos rugbyers, que no se sabe si se les pagaba, si eran ñoqui y cobraban con ñoqui, o ese sueldo iban a pagar a funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Y esto es espía. ¿Qué es lo que hay ahí? Gran pregunta. ¿Es mala praxis o es corrupción?
Ahora van a avanzar estas causas penales, porque hay una cosa muy curiosa, muy curiosa. Acá todos hablan de los comedores que no existían, de los alimentos que se entregaban y se los revendía, pero no hay nada concreto, digamos, no hay terminal judicial firme, como para decir, bueno, vamos a avanzar sobre, como ocurrió con Chocolate Rigó. Chocolate Rigó se inició una causa penal. Ahora tenemos 2 expedientes en marcha, por los alimentos y el que maneja al hijo por estos manejos, por estas maniobras poco transparentes, opacas, con dinero para ñoqui, dinero para sobresueldo, dinero para comprar dólares, dinero para contratos, que se escapan a los controles administrativos. Entonces estamos, ya usted se recuerda, el jueves de la semana pasada, el martes, hablamos cómo la mala praxis, cuando fue el escándalo, cuando empezó este escándalo de los alimentos y cuando fue el colapso del gas, como la mala praxis dejaba en evidencia que lo único que sostenía políticamente a la gestión libertaria era el carisma, la fascinación que Milei ejerce sobre el público. Y que la gestión libertaria no había establecido ninguna base de sustentación alternativa para apuntalar ese carisma en caso de turbulencia. Bueno, en este caso saltó un fusible, que es de la Torre, pero Petovelo sigue a cargo del ministerio y sigue en el ojo de la tormenta. Todas las lupas van ahí a Capital Humano y Milei la está defendiendo a capa y espada. Decíamos la semana pasada, la mala praxis empieza a erosionar esa base de sustentación mientras cambia la agenda social. La agenda social, la preocupación por la inflación empieza a ser desplazada cada vez más por el temor a perder el empleo. En un contexto donde, según el Observatorio de la Universidad Católica, la pobreza alcanza ya el 55,5% de los argentinos y la indigencia el 17,5%. Son 27 millones de personas que están en una situación desesperante mientras el gobierno no termina de arrancar. Porque lo que revela esto es un gravísimo problema de gestión. Ese problema de gestión, ¿es por mala praxis o es por corrupción? Gran pregunta que empieza a circular y empieza a hacerse cada vez más intensa. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.